Envenénelo. Hernando Ponce está por ahí. Buenas noches, porque no estaba abierto el micrófono. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Ajá. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Bien, profesor, Buenas hombre. noches, profesor. Nuestro monitor Ponce está por ahí. Nuestro monitor Ponce está por ahí o no. Doctor, buenas noches. Está ingresando el señor monitor. Está Lisette Vanessa Carmona. Buenas noches, profesor. Lisette Vanessa Carmona. Sí, señor, buenas noches. ¿Por qué el monitor dice que tú no estás calificada? Que sí hiciste parte. Porque el viernes cuando su merced iba a acabar la clase, usted dijo, Vanessa Carmona no hace parte de ese curso. Yo le iba a decir, sí, profe, acá estoy presente, y se acabó la reunión, y usted, o sea, como nadie le respondió si yo hacía parte o no del curso, entonces yo le pedí el favor a él muy amablemente que, pues como es el intermediario, de que hablara con usted si había quedado o no mi calificación. Aquí me manda Hernando Ponce un mensaje que dice: la compañera Lisette Vanessa Carmona Cruz, de sexto año, hace parte del grupo cuarto. Su tema, letra de cambio. Sí estuvo en el examen y participó con los demás. Le agradezco su inmensa colaboración por tener en cuenta esta comunicación. Estoy teniendo en cuenta la comunicación. Sí, Entonces, profe, básicamente fue eso porque usted mencionó el día viernes, faltando como 3 minutos para la clase, de que yo no hacía parte de ese grupo, o quizás no estaba en esa lista, pero el grupo sí se envió y con los nombres completos. Entonces, claramente a mí como estudiante me queda la preocupación de que no haya sido calificada. Entonces, pues claramente no le iba a mandar a usted un correo, sino mediante el monitor, y sé cómo es esa solicitud. bueno, es que el problema también radica en que ustedes se desaparecen del tablero y se desaparecen en el peor momento. Y es que cuando yo empiezo a calificar, yo voy mirando, y si no te veo, pues te quedaste sin nota. Sí, claro, profe, yo tuve todo el tiempo la cámara prendida. Y de hecho le dije, acá estoy presente, y se finalizó la reunión, entonces. Bueno, ok, no hay problema. Muchas gracias, profe. Entonces quedas con metida en el grupo y con la misma nota del grupo, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, bien. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Quién sigue ahora? Grupo 5, doctor. Un grupo de 5. No, el grupo 5, doctor. El grupo 5. Hablar de lo que tiene que ver Naturaleza y los títulos. títulos, valores. Sí, doctor. Dentro de ese grupo está Ligia Patricia Galvis, Laura Ocampo Herrera, Nubia Alonso García, ¿sí? Sí, señor. Olga Lucía Piedradita. Sí, doctor, sí. Laura Campo, William Cifuentes. Diego Mauricio Barragán Rocha y todas esas cosas. Bueno. Eso, y... Ok, entonces el tema es naturaleza de los títulos, valores. Entonces, sí, los oigo. Bueno, doctor, muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Quién vamos habla? a hablar. ¿Quién habla? Julián Benavides Chilito, doctor. Edwin Benavides. Sí, señor. Bueno. Vamos a hablar, para comenzar, pues, a hablar de lo que tiene que ver con la naturaleza de los títulos valores. Vamos a hacer un pequeño recuento de la historia. Entonces, dice la historia de los títulos valores que se da por la desintegración y la caída de Roma, la cual rompe los esquemas políticos, económicos y demográficos, generando la migración de personas al campo, dando a paso a aquella institución feudal, bajo la relación entre el amo y el siervo. Por virtud de dicha migración se desempeñaba un papel político en sus asentamientos, castillos, y generaron un modo de explotación económica, y nace el intercambio de productos en cuyos lugares tiene origen el nacimiento de los municipios.
Por razón de el intercambio y acuñamiento de las monedas, pues surgen, ¿no es cierto?, unas organizaciones de tipo mercantil, algunas como, conocidas como las ANSAs y guildas, conformadas por comerciantes y destinadas a la resolución y a las controversias que suscitaban entre los comerciantes. Estas controversias que se presentaban, ellos las resolvían utilizando los principios de usos y costumbres. Y se daba formalmente con algo que se conocía como lex mercatoria o ley del comerciante. Posteriormente ya empiezan a darse las organizaciones de mercado, se crean organizaciones mercantiles destinadas a expediciones de mercado en las ciudades del Mediterráneo Oriente, en las ciudades italianas, Venecia, Florencia, Nápoles, entre otras. Se celebraba con pujanza ferias de plaza. Ahí se realizaban transacciones y por esto pues las personas tenían que viajar de un lugar a otro y se producían robos, asaltos. Y la otra situación que se la dificultad era el problema del peso de estas monedas. Por tiempo y como hay mucha gente. Y ahí viene pues el nacimiento de los títulos. Como hay mucha gente para pasar. Señor. Y estás en los antecedentes. Metámonos entonces, como ese es el tema suyo, en los antecedentes. Señor. En Colombia, de la legislación comercial en Colombia. Bueno, doctor, entonces dice los antecedentes en Colombia que nuestra legislación comercial con posterioridad a la Constitución de 1886, en lo relacionado con los tipos valores, es pertinente mencionar el Código de Comercio del extinto Estado de Panamá, que la Ley 57 de 1887 adoptó para la República de Colombia. Este código denominaba lo que actualmente conocemos como títulos valores, efectos de comercio, y en ellos se enumeraba la letra de cambio, la libranza, los valores pagarés. En este código de letra de cambio era un elemento probatorio de que se denominaba contrato de cambio. Posteriormente, por la Ley 57 de 1916, se legisló sobre el cheque hasta el punto de la institución del protesto, tal como se conoce hoy en día, data de esa época. Este Código de Comercio rigió desde 1887 hasta el actual, Decreto 410 de 1971, pero durante su vigencia sufrió numerosas modificaciones y adiciones. Así, por medio de la Ley 46 de 1923, se reguló todo lo relacionado con lo que se denominó instrumentos negociables. Muy bien. Pasando del derecho francés. Muy bien, todo eso me lo está leyendo. Sé que sabe leer. Listo. No, doctor. Porque, entonces, un momentico. Sí. ¿Por qué más es importante la Ley 57 del 87? Doctor, porque ahí se dan las bases de lo que hoy estamos manejando en lo que tiene que ver con los títulos valores. Sin embargo, posteriormente... No, señor, mi pregunta no me la entendió. Sí. ¿Por qué más es importante la Ley 57 del 87? Porque en la Ley 8 viene como los fundamentos de lo que después se da como el Código Civil, ¿no? Ah, ¿cómo que después se da? Sí. A ver, la Ley 57 del 87... Es el código civil, pues, que tenemos en la actualidad. Entonces, por esa ley se adoptó el Código de Comercio de Panamá. Sí, señor. ¿Cierto? Y por esa misma ley, entonces empezó a regir el Código Civil de la Unión. O sea, el Código Civil de Colombia. Sí, señor. Y además de eso, doctor, pues tenemos que también remontarnos porque en esta parte de los títulos valores tiene mucha influencia la comisión Kemmerer, que fue una comisión que estuvo en Latinoamérica desde 1919 a 1931. Pero en Colombia el gobierno del presidente Pedronel Ospina lo contrató en 1923 para que hiciera un análisis de la economía del país, ¿no es cierto? Y ellos hicieron 10 anteproyectos, de los cuales 8 pues se convirtieron posteriormente en leyes. Y uno de los más que es significativo para los títulos valores es la ley 46, que tiene que ver con los títulos valores. Y también posteriormente, doctor, pues se presenta la situación ley 46
Ley De 46 1923, doctor. Eso. 1923. Sí, Eso. señor. Y después, ¿Y cómo se se presenta lo conoce, que con tiene qué que ver- nombre se conoce esa ley 46? esa ley 46, doctor, Con el se nombre de... conoce con el nombre de aspecto central fueron los instrumentos negociables, doctor. No, ¿con el nombre de qué se conoció esa ley? Ley bancaria. La ley Como ley bancaria, 46, doctor. 23. Doctor, otra cosa que Dígame. se conoce como ley bancaria. Doctor, y otra situación importante ahí es lo que tiene que ver con Intal, que pues ellos estaban haciendo una especie de antiproyecto por el doctor Ahumada para que todos los países latinoamericanos acogieran eso para lo que tiene que ver con títulos valores y de comercio. Sin embargo, pues Pero esto ya es después de sí, 1923. esa es en 1958, doctor. En 1958 es cuando se da le dan esa asignación y a esas hasta 1965 que nos llega el proyecto Intal a Colombia. Y en ese momento en Colombia se estaban discutiendo dos proyectos de comercio. Había uno que estaban discutiendo y este proyecto Intal que llegó acá y pues los que estaban discutiendo acogieron la mayor cantidad del proyecto Intal y lo transmitieron o lo llevaron a lo que posteriormente se dio en el decreto 410 de 1971, que es el Código de Comercio, doctor. Por esa ley se expidió el Código de Comercio, sí, señor. Y hasta ahí viene pues lo que tiene que ver con la historia de los títulos de valores para nosotros, que es lo que tenemos en el día de hoy. Ok, ¿cómo se llegó hasta nosotros? Sí, señor. En 1971. Bueno, Siguiente compañero. Ahora sigue la compañera Yajaira, doctor. bueno, perfecto. Voy a dar una definición de los títulos valores. Dice que los títulos valores son documentos que por ser bienes muebles ostentan de carácter declarativo y representativo, que son probatorios porque prueban el derecho del tenedor legítimo y son formales porque deben reunir los requisitos que la ley exige, salvo que ella misma los presuma. También son dispositivos porque están destinados a circular. Dice que la importancia de los títulos valores tiene su razón de ser, pues porque son documentos indispensables en el mundo moderno para el funcionamiento de los negocios. Otra definición de los títulos valores puede ser que son necesarios quien ello incorpora. ¿Necesarios qué? Continúa. ¿Necesarios para qué? No la oí. ¿Me quiere repetir Que son necesarios? necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. ¿Usted entiende todo eso que me ha dicho? Pregunta, ¿usted me entiende? ¿Entiende todo eso que me dijo ahorita? Doctor, ¿Sí? Doctor, disculpe mi participación, soy del grupo. ¿Puedo intervenir? doctor. Sí, pero es que quiero saber, ella es la que acaba de hacer una afirmación. Para ayudarme. Acaba de dar una definición que trae el 619. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Sí, Eso es que mi compañera va a dar la explicación del artículo 619. ¿Y usted la sabe? Ajá, ajá. Entonces, como le tocó a su compañera, usted no la estudió. Ajá, ajá. Doctor, ¿la podría explicar? No, señor. No, señor, es ella que acaba de dar la definición, pero quiero saber si ella sabe. Entonces, muy inteligentemente ella se sale. Y dice, es que eso le tocas a mi compañera. Pero entonces, ¿quién acaba de dar la definición? Yamil, Yailin, Yahar. Entonces, yo quiero saber si ella entendió lo que me dijo.
¿Sí entendió todo eso que me dijo? Y Míreme de frente, no mire lo que tiene escrito eso. Explíqueme eso. el título valor da un carácter declarativo y representativo. Siga leyendo, pues, porque no está explicando nada. ¿Qué me va a explicar de la definición que dio? ¿Usted qué dijo en la definición? O sea, que el título valor da un carácter declarativo y representativo que puede ser de un bien inmueble. No. Usted me dio una definición y yo quiero saber si usted entendió lo de la definición. Porque fue un carretazo ahí terrible. Pero necesito a ver si entendió o no entendió. Pues eso es lo que entiendo. A ver. Documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Esa fue la definición que usted me dio. ¿Ok? Que es la del 619 que ustedes tienen ahí. ¿Y usted entendió eso? No, Por no, eso, no me lo entendió. Entonces, ¿qué? ¿Saber leer? Pues sí le pongo 5 porque sabe leer. Entonces no la devuelvo al colegio. Ya sabe leer. Pero, ¿entiende lo que me dice? No. Usted dice que la compañera suya es la que sigue y la compañera suya me va a explicar el 619. Sí, doctor, buenas noches. ¿Quién habla? Nubia Alonso, doctor. Nubia Alonso García. Sí, doctor. ¿Usted va a explicar la definición? Doctor, sí, los atributos de los títulos valores, pero igual ellos están incorporados dentro del artículo 619 del Código Más de que atributos son características. características, sí, doctor. Ok, la Entonces, oigo. las características de los títulos valores son la legitimación, la literalidad y la autonomía en la incorporación. ¿Qué entendemos por legitimación? Dice que es la debida autorización que se le da a quien resulte titular del derecho y que mediante ese accionamiento quede libre de obligación para hacerlo cumplir. Dice que va unida al concepto de tenedor legítimo, que él es el legitimador por activo y el legitimador por pasivo está incorporado en los obligados por los suscriptores. ¿Qué es la literalidad? Trata de todo lo que se incorpore en un título valor, ha de preferirse la literalidad con respecto de los números, ya que siempre se expide en forma literal y número. Pero si se presta para confusión, prima la literalidad, lo escrito en letra sobre los números. ¿Qué libro me está leyendo? No, doctor, yo mi resumen lo saqué de las clases que muy amablemente el docente nos ha proporcionado y yo saqué un resumen de ello porque de esa manera lo entendí más fácil. Finalmente la literalidad es la parte que se exige en el momento de hacer un reclamo en un título valor, de una exigibilidad en un título valor. Prima la letra sobre Sobre los números. Sí, señor. Bueno, vamos por la autonomía. Dice que aquí se observa cómo las partes se vinculan al título de valor, es decir, a la independencia con que actúan unos respecto de otras, lo que hace que cada tenedor se obligue o se vincule por separado de los demás. de los demás. Siga. Es cuando uno le puede pagar, este es un ejemplo, es cuando uno le puede pagar una deuda a una persona con un cheque endosado y esa misma persona puede pagar otra obligación con ese mismo cheque por medio del endoso. El que endosa el cheque de primera responderá por el endoso de los siguientes endosatarios. Esto lo dice el artículo 657 del Código de Comercio de más. Y el endosante tendrá responsabilidad autónoma sobre los endosantes posteriores, pero él puede también mirar cómo se libera mediante la cláusula sin mi responsabilidad.
Y la incorporación, doctor, que es la última característica de los títulos valores, nos comenta que podemos afirmar que el derecho se une al título, es decir, pasan a ser un solo indivisible, el derecho y el título. Se unen en uno y pasan a ser un todo indivisible. Se funden el derecho y el título, quien puede ejercer el derecho. Solo ejerce quien posee el título valor mediante su exhibición. Entonces, no se puede separar el derecho del título, del documento como tal, del título. Ellos van uniditos el uno del otro, doctor. ¿Por qué di este tipo de aseveración respecto a lo que me correspondía a las características de los títulos valores? Porque fue muy clara en la consigna de la clase que el docente nos hizo el favor de proporcionarnos. La entendí muy bien y pues me gustó el tema y lo expongo de esa manera, doctor. Le doy espacio a mi siguiente compañero que continúa. Bueno. ¿Quién habló ahorita? ¿Olga Lucía? ¿Fue? Nubia Alonso García, doctor. Ah, Nubia Alonso. Bueno. Entonces han pasado dos, Yalila y Nubia. Y Julie Edwin, doctor. Julie Edwin. Primero. Sí, señor, fue el primero. Ah, fue el Empecé primero. Sí. con los antecedentes, doctor. Con los antecedentes, sí. Se me habló de los antecedentes de Colombia, de la ley 57. ¿Quién sigue ahora? Buenas noches, profesor Patricia Gandhi Pinzón. No te veo en el recuadro. Acá estoy. Es que estoy Patricia. compartiendo la pantalla. Acá estoy. Patricia Galdis Pinzón. Sí. Bueno, a mí el tema que me correspondió dentro de la exposición son los títulos valores como documentos. Y estos pueden ser formales, que son, de eso nos habla el artículo 620, y dice que para que produzcan los efectos previstos en la ley deben reunir ciertos requisitos que la ley exige, salvo que ella misma los presuma. También nos dice que son probatorios porque son el medio idóneo para probar el derecho del legítimo, el derecho del tenedor legítimo. Eso quiere decir que el tenedor tenga el título con él. Consecutivos, también nos dice que pueden llegar a ser, porque si bien nacen de un negocio subyacente o fundamental, cuando circulan y están en poder de un tenedor de buena fe exenta de culpa, ya que pues esta se presume, la que se debe probar pues es la mala fe. Cada negociación, dependiendo del título, se constituirá un derecho diferente. Y dispositivos que son aquellos que realmente se pueden negociar conforme a la ley de circulación, y aquí podríamos hablar de los nominativos, de los a la orden o al portador, que se encuentran todos dentro del Código de Comercio. Bueno, profe, cuando nos dice que los títulos valores como documentos... Oiga, Patricia, ¿yo por qué no la tengo aquí? Profe, sí, Patricia es que usted es Ligia. Ligia Patricia Galdis Pinzón. Yo la estoy buscando como Patricia. ¿No le gusta su primer nombre o es que no tiene primer nombre? No, sí, profe, claro, sí lo tengo, sino que pues siempre me identifico así, si no me gusta. Es el nombre de mi abuela paterna. No, pues miren, no es como no es que si le gusta o no le gusta, sino que si a usted le dicen cómo se llama, usted tiene que decir Ligia Debe Patricia. estar completo. Sí, señor. Bueno, profe, entonces el artículo 620 nos dice que los títulos de valores deben de tener ciertos requisitos, y estos requisitos nos llevan consecuentemente al artículo 621, que son los requisitos generales mencionados, y a su vez dentro de este artículo encontramos los artículos esenciales, y los que son suplidos por la ley o de la naturaleza del título cuya esencia no la valida. Entonces, dentro de estos requisitos generales esenciales encontramos primero bueno, la mención ¿Quién sigue? Ah, ok. Doctor, buenas noches, mucho gusto. Ernesto Martínez Espinel. No lo veo. Acá, doctor, vea. ¿Dónde? Las manitos. No, no lo veo. Veo a Patricia, veo a Eileen
y Anubia Alonso. ¿No va nadie más? Sí, doctor, vea, está todo en A mí orden. tampoco me ve, profe. Yo también estoy acá. ¿Quién es yo? Laura Ocampo. No. No, ¿Tampoco? No me asuste. no. Ahora veo a Ernesto Martínez. Listo, doctor. Veo Doctor, a bueno, Patricia, a Nubia y Ernesto. No veo a nadie más. Doctor, yo estoy aquí. Doctor, por lo que se está compartiendo pantalla, Ah, entonces. ahora sí. Sí, Ahora doctor. sí. Olga Lucía Piedrahíta, ahora sí la estoy viendo. Sí, doctor. Ahora Yo sí. también. Ujú. Ahí mientras hablo, y sí me ve. ¿Quién es yo también? Laura Ocampo. Laura Campo por ningún lado. Profe, ¿cómo que no? Aquí estoy. Ah, pues te oigo la voz, pero no te veo. Sigo viendo 3 recuadros. Ahorita veo a Patricia, Ernesto Martínez y Olga Lucía. No veo a nadie más. Y acá. Doctor, buenas noches. William Ahí ya me ve. Cifuentes. No. Y yo, Erika. ¿Dónde estás? Yo Ahora- estoy aquí. Ahora aparece Diego Barragán. Y, Yo, se fue el que ¿Será estaba ahí. porque como se está compartiendo la pantalla, entonces no nos ves a todos? No, pero quítenme eso. Es que ustedes me dan el título, yo no necesito leer. Ah, ahora sí. Ahora sí. ¿Para qué me ponen? Si ya yo sé de qué van a hablar o de qué se inventan. Bueno, entonces, ¿quién? Laura Ocampo. Ay, ahora sí te veo. Ahora sí me ve. Ahora sí te veo Ah, bueno. como Dios manda, ahora sí. Ah, bueno. Imagínese usted con ese pelo tan lindo y me pone a mirar un calvo. ¿Yo qué hago? Ay, yo no Mira- tengo la culpa del calvo. ¿Yo qué- Él yo qué también hago? está en el grupo. Yo que hago mirando a Julie Dubín y a Ernesto Martínez, un par de calvos ahí. No, Laura Campo. Mire, Ay, profe. Jailin tiene otro pelo precioso. Erika Moya Erika también, véala. Claro, Ella tiene una cabellera hermosa. muy lindo también. Pero por arriba hay uno hermosísimo, Jorge Antonio Jorge Antonio C. No sé quién es ese señor, pero traído por allá del África. Bueno, ok. ¿Quién sigue ahorita? ¿Laura? Ernesto Martínez, doctor. Y de ahí Ernesto. Olga Lucía. Y de ahí Olga Lucía, doctor. ¿Quién está hablando entonces? Olga Lucía. Olga Lucía Piedradita. Sí, señor. Pero entonces me haces así con la manito para yo saber que estás ahí. Aquí estoy, doctor. ¿Ya me ves? Eso, ahora sí. Aquí. Olga Lucía, bien. Sí. Es Piedradita. decir, Doctor, yo voy a dar otras de las definiciones de los títulos valores, ya que pueden ser también desde el punto de vista material, porque estos son documentos escritos. Estos son firmados unilateralmente, pues solamente por el deudor. En segundo plano, también se pueden definir como un derecho en beneficio de una persona. sí. Este derecho es consignado en el documento, nace de la creación de tiene valor de la actividad económica, en general en los negocios mercantiles, en especial para ello el desarrollo de la economía de un país. Entonces, un pequeño análisis también que se sacó de estos títulos, que también, bueno, estos son documentos negociables, lo cual implica que el poseedor también tiene la posibilidad de venderlo. Es necesario para certificar o garantizar los derechos del poseedor legal, el cual la ley reconoce como dueño del título, que siendo él el poseedor. Constituye la constancia de obligaciones a quien lo emitió, es decir, la persona que decidió crear el título, aparece, o sea, le pertenece esa obligación. Ese sería mi aporte, doctor. Sería tu aporte. Bueno, ¿quién más sigue? Doctor, Gracias, buenas doctor. noches. Ernesto Martínez Espinel, doctor. Ahora sí.
Bien, Ernesto. Bueno, entonces, como veníamos en la secuencia, yo voy a hablar de la clasificación de los títulos valores según la ley de circulación. Ah, muy Entonces, importante. los cuales están expuestos en el artículo 648, 651 y 668 del Código de Comercio, que es nominativo a la orden y al portador. Voy a escribir uno por uno. Tú vas a hablar de la circulación, ¿cierto? Sí, señor, voy a hablar de la circulación dentro de cada título o valor, dentro del nominativo, dentro de a la orden y al portador, doctor. Ah, ya. Sí, señor. Okay. Entonces, pues, los nominativos. Los nominativos, según el artículo 648 del Código de Comercio, tiene dos características especiales, doctor, para que el título valor nominativo sea exigible. ¿Cuáles son las dos características? Pues que el creador o el suscriptor y que el tenedor esté registrado en el registro que lleva el creador o el suscriptor. E igualmente que lo que está consignado en dicho documento, por ejemplo, tenga una correlación. ¿Cuáles son los que deben una correlación con el título valor nominativo. Por ejemplo, tenemos los depósitos de mercancías, doctor. O el abono de prenda. También es un ejemplo de título valor nominativo en el cual debe coincidir con el registro tanto en el documento como en el registro que hizo el suscriptor. Aunque, por ejemplo, estos también pueden ser a la orden o al portador. Dentro de las características de los títulos nominativos... yo creo que hay un error de concepción. Sí, señor. Nominativos, pues yo entiendo así, ¿no? Como su nombre lo indica, aquellos que se crean a favor de determinada persona. Van a nombre de determinada persona. Sí, señor. Van a nombre de una... Por ejemplo, las acciones de sociedades anónimas, de sociedades en comandita. Hay que anotar el nombre de las personas. La póliza de un contrato de seguro, ¿no? Sí, señor. Ese es otro. Aunque en el artículo 377 decía que estas eran al portador, pero eso fue derogado por la decisión 24 del Tribunal del Acuerdo de Cartagena, en la decisión 220 del 11 de mayo de 1987, porque en ese artículo se decía que eran al portador, doctor, e igualmente por la sociedad anónima, entonces quedaron nominativos, doctor, lo que usted me está diciendo. A ver, ¿cuáles son los títulos al portador? Menciónenlos. Los títulos al portador, doctor, son los que... Menciónenlos. No me los expliquen. Los títulos al portador son los que... No me los expliquen. Menciónenlos. Dígame, ¿cuáles son? Al portador, doctor, claro que sí. Tenemos la letra de cambio, por ejemplo. Esa es mi pregunta. Bueno, sí, señor. La letra de cambio, el pagaré, el cheque, el certificado de depósito de mercancías, la carta de porte, el conocimiento de embarque y el bono de prenda son al portador. Y tiene una característica muy especial, doctor, que cuál es que respecto a la ley de circulación, pues se diferencia tanto a la orden y el nominativo, es que solo es con la entrega. Acá solo se presenta la entrega en los títulos al portador, doctor. Sí. Esa es la característica. Dentro de eso también estaban las facturas cambiarias, doctor, estaban las facturas, pero eso fue derogado por la ley 1231 del 2008, por la cual se decía que la factura como título de valor pues era un mecanismo de financiamiento para el micro, pequeño y mediano empresario. ¿Y de eso habla el 772? Señor. ¿De eso habla el 772 del Código de Comercio? No, como es al portador es el artículo 668, doctor, del Código de Comercio, al portador. No, facturas. Es el 668. Usted me está hablando de las facturas cambiarias. Sí, sino que ahí se dice que se refiere que las facturas cambiarias de compraventa y de transporte no pueden ser al portador.
porque según esta ley, la 1231 del 2008, entonces se unifica la factura como título de valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, doctor. Ok, bien. ¿Quién Ese sigue? es al portador, ¿Quién doctor. sigue? ¿Quién Me sigue? quedaría faltando, No, ¿quién sigue? la orden que está en el artículo 651. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Doctor Erika Realpe. ¿Quién sigue? Yo, doctor Erika Realpe. Uy, te oigo muy mal. Erika. ¿Dijiste Margarita? Erika, sí. Margarita. Erika. Ah, es otra cosa. Erika. Erika Realpe Moya. Bien. Sí, señor. ¿De qué vas a hablar, Erika? Yo le voy a hablar de la clasificación de los títulos valores. ¿Certificación? Clasificación. No, no te estoy oyendo bien. ¿Cuál es tu De la tema? clasificación de los títulos valores. Clasificación. Es que se pierde la voz. Ah, ya. ¿Cómo pueden clasificarse los títulos valores? ¿Sí? Bueno, algunos tratadistas dicen que hay 2 o 3, pero se recopilan 11 en la clasificación de los títulos valores. Eso pues más que todo se sacó fue de la clase que usted nos dio, doctor. Sí. Y entonces en cuanto la clasificamos, pues ya que usted también nos había nombrado, era en cuanto a la persona del acreedor emisor, por su contenido, por su carácter, por su origen, por su clase de crédito, por el objetivo de derechos incorporado o contenido, por la circulación, por la creación, por el derecho que encierra, por el contrato fundamental, por lugar de creación. Pues dentro de esa clasificación que hay, se dice que dentro del contenido crediticio, es decir, pues que el emisor certifica en el título de valor que ha contraído una deuda con el poseedor legal y se compromete a pagarla bajo ciertas condiciones. Esa era como pues una de las 11 que hay pues de las clasificaciones de valores. Ahí sigue mi compañero William. Buenas noches, doctor. Buenas noches para todos. Gracias. Bueno, es que... Bueno, esto no sé. Doctor, buenas noches. Es que estaba... Tu antecesora me estaba hablando de una clasificación. Pero ahí Sí, señor. Como una ensaladita. Sí, ya. Yo voy a hacer una reiteración. Sí. Referente a la clasificación de los títulos valores. Buenas noches, ¿no? Bueno, sí, ella comentaba que en cuanto a la persona o el creador, el emisor, hay 3 episodios. Uno de ellos es el contenido crediticio, el segundo es de participación y el tercero representativos en mercancías. Decimos que el crediticio, como lo mencionó anteriormente mi compañera, tiene contraído una deuda con el poseedor legal y se compromete a pagar ciertas bajo condiciones que ellos han pactado. Ejemplo de ello es una letra, un cheque o un pagaré. Referente a su participación, el emisor del título es un poseedor legal y posee participación como en una empresa. Un ejemplo puede ser acciones en una empresa. Referente a los representativos de mercancías, el emisor, a través de este título, bajo un cuidado de bienes entregados a un beneficiario o un tenedor del título. Ejemplo, podemos tener lo que es la carta de porte, el certificado de depósito y el de embarque, doctor, el del conocimiento de embarque. Vamos en el segundo punto, ya vimos el primer punto con sus 3 estados, seguimos por su contenido, puede ser crediticio o corporativo. Por su carácter, son individuales, todos los títulos son individuales.
por su origen, estos nacen en la Edad Media para llevar las necesidades de un tráfico jurídico cada vez más intenso. Vamos con el siguiente, que es por el objeto del derecho incorporado contenido. Este tiene 3 subtítulos también, que pueden ser las obligaciones o cambiarios. Estos se definen como aquellos que incorporan un derecho de crédito. Ejemplo de ello es un cheque, una letra de cambio. También miramos lo que es respecto a los personales o de participación. Estos se definen como aquellos que atribuyen a un titular para que tenga una posición en una entidad organizada. Un ejemplo puede ser las acciones en una sociedad anónima. También tenemos los títulos personales o de atracción en este mismo, que es en el derecho incorporado contenido. Estos son definidos como aquellos que incorpora una posesión. Un ejemplo puede ser un resguardo de depósito en almacenes generales. Seguimos referente a la circulación. Este se define como aquellos que designen como titular a una persona o varias personas cuya titularidad recoge un propio título o valor. Un ejemplo puede ser el cheque nominativo. ¿Qué es un cheque nominativo? Estos son cobrables únicamente por su beneficiario. Seguimos también referente a su creación. Estos adquieren existencia mediante una declaración que se hace en un papel representativo los elementos particulares regidos, o sea, en lo que se va a regir el título, cuál va a ser el objeto de la creación del título. Vemos por el contrato fundamental. Este es el objeto del contrato, de qué va el objeto del contrato es lo que han pactado las partes, esto tiene que ir muy inmerso, especialmente también lo que dice algo en el artículo 621, que este debe contener la firma y debe tener el derecho que se incorpora como tal. Y por último, tenemos por el lugar de creación. El lugar de creación es el lugar donde se realiza el tipo o la causa por el cual nace. Continuamos con, hay otra clasificación aparte de esta, que están reglados y no reglados. Los reglados están en el título 3 del libro 3 del Código de Comercio. De estos podemos encontrar lo que es la letra de cambio, el pagaré, el cheque, los bonos, el certificado de depósito a término, que es un CDT, el bono de prenda, la carta de deporte y el conocimiento de embarque. Y por último tendríamos la factura cambiaria de transporte. Referente a los que acabé de nombrar, doctor, la letra de cambio, este es un documento el cual garantiza al deudor pagar al acreedor una determinada suma. De esto tiene unas partes que lleva la fecha de elaboración, el valor por el cual se va a hacer el título, el nombre a quien es el acreedor, el tiempo y los intereses de dicho tiempo que ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Gracias, doctor. Sigue mi compañera Laura con los títulos ejecutivos simples y títulos ejecutivos compuestos. Gracias, doctor. Ok. Hola, buenas noches. Laura Hola, Ocampo Herrera. Muy bien. Correcto, la misma. Bueno, a mí me tocaron los dos títulos ejecutivos, tanto el simple como el complejo. Entonces, pues vamos a dar una pequeña definición chiquitica como para que todos entren pues en contexto. Cuándo se dan y cómo se dan. Y mi compañero William, pues él les va a explicar un poquitico más a fondo y de pronto les va a dar un ejemplo, ¿vale? Como para ya cortar porque pues ya vamos como mucho tiempo. Los títulos ejecutivos simples se dan cuando una obligación se encuentra vertida en un único documento, cuando todo está recopilado y todo se encuentra directamente en un documento. Esa es la del título ejecutivo simple. Ese es muy fácil, ese es pues muy tangible y muy digerible para todos.
Y el título ejecutivo complejo ya es un poquito pues más gruesito, que es en los cuales requerimos varios documentos para que se genere la obligación, y la obligación debe ser clara, expresa y exigible. Debemos tenerla que sea clarita para poderla exigir. Digámoslo, un ejemplito de ese para que sea pues como muy fácil para todos, es un título ejecutivo contractual. En este se da, ¿por qué? Porque en esta obligación se deduce varios documentos que forman la unidad jurídica, que forman esos varios documentos un título que hace la unión de todos. Dame un ejemplo. Un ejemplo de ese, el título, un título ejemplo de título complejo. Espérame a ver. ¿Cuál es? Puede ser, espérame, yo miro aquí de los que yo tengo de ejemplo. A ver. Que se reúnan la totalidad. Sí, que son varios, pero entre todos forman la unidad. La venta de acciones de una empresa. ¿Te sirve la carta Puede de ser crédito? La carta de crédito, eso te iba a decir, o un contrato, porque en un contrato hay varios documentos, como pues debe la... Sí. Bueno, la carta de crédito tiene el conocimiento de embarque, la factura cambiaria, todo eso tiene, ¿no? Bueno, el de la factura cambiaria sí, o el de pronto, y en los pagarés ahí también se suman, ¿no? Pues sí, no. ¿Por qué? Porque es que ¿dónde está digamos, la diversidad del título y que entre todos forme uno solo, la unidad? Entonces hagámoslo más fácil. Puede ser un contrato en el cual están las cláusulas de incumplimiento o de cumplimiento. Hay varios documentos donde se reúnen todos para hacer un título ejecutivo complejo. Bueno, ok. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bueno, los dejo con mi compañero. El que sigue? ¿Quién es tu compañero que sí? ¿Quién sigue? Yo finalizo, aunque digamos que por las preguntas hemos cambiado un poco el orden de la exposición. ¿Quién es Diego Barragán? Sí, señor. Ah, bueno. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a lo que usted estaba preguntando. El caso de venta de acciones, como por ejemplo Isagen, que se divide en varias acciones, pero finalmente es un solo título. ¿Podría dar respuesta a la pregunta que usted estaba haciendo? No, digamos que son varios documentos que conforman uno. ¿Sí? Entonces, la carta de crédito, la carta de crédito la conforman varios documentos. Por eso no se puede cobrar una carta de crédito con la certificación que dé el banco, nada más, que la obligación está representada en una carta de crédito. Y lo malo es que hay jueces que admiten esas demandas. Y ahí faltaría el título. No hay título, porque la mera carta de crédito no es título. Es un título complejo. ¿Qué necesita la carta de crédito? Entonces usted viene, le solicita un préstamo a un banco para comprar una máquina en Italia, y entonces el banco le da a usted la carta de crédito. Pero utilizan el banco corresponsal busca al fabricante italiano, hacen la negociación, entonces viene la factura consular, el conocimiento de embarque, vienen un montón de documentos. Y todos esos documentos forman uno solo.
Esa es la idea. Bueno. Gracias, doctor. Dice pues que se entiende por derecho, la locución derecho tiene distintos significados. Sin embargo, en la teoría general del negocio jurídico, se ha entendido como la facultad que tiene una determinada persona de exigirle a otro un comportamiento consistente en dar, en hacer o no, en no hacer. Es claro que en todo derecho surge una obligación, la cual se entiende como vínculo jurídico, mediante el cual una persona denominada deudor se compromete a favor de una persona denominada acreedor a realizar un comportamiento consistente en un dar, hacer o no hacer. Ese derecho y esas obligaciones tienen su origen al cual se le ha denominado como fuente de las obligaciones. Ha sido tradicional considerar que los hechos o actos jurídicos que dan surgimiento a las obligaciones tienen 4 fuentes esenciales. La primera fuente es el concurso real de las voluntades de 2 o más personas, como en el caso de los contratos. La segunda fuente, el hecho voluntario de las personas que obliga, como por ejemplo en la aceptación de una herencia dejada, de todos los cuasi contratos. La tercera fuente, la consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, por ejemplo, en un delito, en un enriquecimiento sin causa y abuso del derecho. Y la cuarta fuente ya es por disposición de la ley, ejemplo el de los padres con los hijos, conforme a lo dispuesto en el artículo 1494 del Código Civil. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Tenemos el concurso real de las voluntades de 2 o más personas, el hecho voluntario de las personas que se obliga. ¿Ejemplo de esa fuente? Una herencia, por ejemplo. ¿Ejemplo? Una herencia dejada. ¿Ejemplo de esa fuente? El ejemplo de una herencia. No. Los contratos. Voluntario que... Los contratos. Segunda fuente, ¿cuál es? Los contratos. ¿Cuál es la segunda fuente? Sería con, a ver. Cuasi contrato, cuasi contrato. Se me pasan los dos. A ver, usted sí se leyó el 1494, ¿es que? Sí, señor. Del Sí, Código, doctor, el 1494. del Código Civil. Sí. Según ese artículo, ¿cuáles son las fuentes? Contrato, cuasi contrato. Doctor, disculpe, ¿puedo participar para colaborarle al compañero? Déjelo, que ya es mayorcito y ya sabe caminar solo. No, se me pasan los otros dos. Acá de memoria. ¿Cuál? Voluntades. Contrato, cuasi contrato. Voluntades. Voluntades. Bueno, la amiga que iba a ayudarlo, ¿cuál es? Sí, doctor, se hace necesario aclarar lo siguiente, doctor, y es una parte muy importante de lo que usted nos compartió en una de las primeras clases de esta materia, y es lo siguiente: el contrato, el cuasicontrato, el delito y la ley son ejemplos del contrato. La primera fuente ¿Son ejemplos de qué? De las fuentes del contrato, doctor. ¿Las fuentes de qué? Las fuentes del contrato, doctor. No, señora, ¿las fuentes de qué? Del derecho. Del derecho, doctor. No, ay, por Dios, por Las Dios. obligaciones. Eso. De las obligaciones. Eso es muy distinto de lo que me están diciendo. No me dañen el cerebro, por favor. No, doctor, disculpe, retiro, corrijo, hago la corrección porque tengo Pero tienen que corregir todos porque los que intervinieron no se sabe cuál más estaba equivocado. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? De las obligaciones, no del contrato. Sí, doctor, tengo la
La primera fuente de la obligación es el concurso real de las voluntades de dos o más personas como en los contratos. Ese es la primera fuente. La segunda fuente es el hecho voluntario de las personas que se obliga como en la aceptación de una herencia. Bien, entonces mi pregunta, el contrato, el cuasi contrato, el delito y la ley, ¿qué son? Esos son ejemplos, doctor. ¿Ejemplos de qué? Obligaciones en el derecho civil. ¿Ejemplos de qué? Son las fuentes de las obligaciones. Ejemplos de las fuentes. Ejemplos, doctor. Ejemplos de las fuentes de las obligaciones. Entonces, Obligaciones. a ver, Julie Edwin, entonces, ¿cuáles son las fuentes? Las fuentes, doctor, son el concurso de las voluntades de dos o más personas, el hecho voluntario de una persona que se obliga a la aceptación de una herencia, consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, ejemplo, un delito, y la cuarta fuente ya es por disposición de la ley, ejemplo, los padres con los hijos, conforme a lo dispuesto con el artículo 1494 del Código Civil, doctor. Entonces, esas son las fuentes. Concurso real de las voluntades de dos o más personas. Ejemplo, los contratos, las convenciones. Segunda fuente, un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia. Ejemplo, aceptación de la herencia o legado. En todos los cuasi contratos. Entonces, está bien. Esas son las fuentes y los ejemplos. Bueno, sigamos, pues, ¿cómo vamos? Ya terminamos, doctor. Sí, señor. ¿Ya terminaron? Sí, doctor, terminó la exposición. No, yo creí que podía como calificar el conjunto, pero están todos más. Pero perdidos, el uno contesta una cosa, el otro otra, el otro. Tengo claras algunas respuestas, otras no las tengo muy claras. ¿De qué hablaste tú, Erika? ¿Real Pemoya? Doctor, yo le hablé de las clasificaciones de los títulos, valores según su origen. Pero tú me dijiste que de las fuentes del contrato. De las fuentes del contrato, sí, señor. Clasificaciones de los títulos, valores según su... Se no, ve, según su... Ahí le se hablé. ve que entonces allí, pum, ya sale y se chispotea por otro lado. Y sale con una cagadita por otro lado. A ver. Novia, Alonso García. ¿De qué me habló, Novia? Doctor, yo participé en tercer lugar de participante del grupo y le hablé sobre las características de los títulos valores. ¿Cuáles son las características? Las características de los títulos valores son la autonomía, la legalidad, la legalidad y... Que ya se me perdió lo que yo había leído. No, no. Estoy buscando desaforada. ¿Dónde fue que leí? Bueno, ok. Se me pasó. Legalidad, literalidad. Bueno. Sí, bueno, mientras pudo leer, pero como ahorita la cogí con los calzones abajo, entonces ya no pudo buscarse donde me estaba leyendo. Bueno. A ver. Ernesto, ¿usted qué habló? Doctor, yo hablé de la clasificación de los títulos valores según la ley de circulación, que son nominativos sí. a la orden y al portador, doctor. Sí, señor. A ver, no tengo
problema en la nota de Ligia, de Laura, de William y de Ernesto. Entonces, los que mencioné salen con un 4,5. Entonces, Ligia Patricia Galvez, Laura Ocampo Herrera, Nubia Alonso García, William Nancy Fuentes, Ernesto Martínez Espinel. Les estoy poniendo 4,5. Es que ahí me mataron unos que no me contestaron nada. Doctor, yo sí le creo que me preguntó. Está. Por ejemplo, Yailin estuvo muy mal, pero digamos que yo la ayudo. La ayudo bastante con un 3,5. Los demás le estoy poniendo un 3,8. Olga Lucía Piedradita, ¿dónde está? No está Olga Lucía Piedradita. Ahí está, doctor. ¿Dónde está? No está. En el momento de la calificación, no la veo. Toca ponerle 0. Doctor, aquí estoy, míreme, doctor, aquí estoy, doctor, mire. Aquí estoy, doctor. Aquí estoy, mire. Pues cuando yo pregunte, dígame, aquí estoy. Sí, doctor, yo le estoy diciendo hace rato, aquí estoy, usted no me Sí, escucha. sí, hasta ahorita. Aquí estoy. Aquí. Presente, doctora. Aquí estoy. Bueno, le voy a poner un 3,8. Erika Real Pemoya. Erika. Aquí. Ay, contigo tenemos el problema de la fuente de las obligaciones del contrato. Ay, Dios mío. A usted le pongo 3,5. Nubia Alonso. Sí, doctor, aquí, buenas noches. Ah, no, ya dije que está calificada Nubia Alonso. Gracias, doctor. Julie Edwin Benavides, Chilito. Ah, usted fue el de la exposición, usted empezó los orígenes y todo, ¿cierto? Usted habló de eso. Y luego me habló de los comienzos en Colombia, en el país. ¿Estoy con lo correcto o no, Julie Edwin? No lo oigo. No lo oigo. Está mudo. Julie Edwin Benavides, Chilito. ¿Qué pasó con Julie Edwin Benavides, Chilito? Profe, al parecer lo sacó del sistema porque se salió lo sacó el sistema de pronto, doctor. Se va a volver a conectar. Miren, ¿por qué pasa eso con ustedes? En el momento definitivo para ustedes, cuando yo estoy calificando, es cuando se me salen. Bueno, entonces, usted está mudo, Judy Lubin, pero yo me acuerdo, muy bien de lo que usted me explicó. A usted le pongo 4,5. Doctor, buenas noches. Es que me sacó el sistema, doctor. Ya fue otra vez. Diego Mauricio Barragán. ¿De qué me habló usted? Se me quedó ahí con las fuentes de las obligaciones. Sí, me quedé en dos fuentes, sí, señor. Se quedó en eso. Entonces le pongo un 3,8.
Bueno, ya quedaron todos calificados. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, ok. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver quién Muchas sigue. gracias. Bueno, Gracias. ¿quién sigue? Buenas noches, doctor. Grupo 6. Ok, grupo 6. Hablar de la firma. Sí, señor. De la firma. Bueno. Yo tengo aquí Belisario Hernández. Presente, doctor. Sandra Forero Amaya. No la veo. No está Sandra Forero Amaya. Carol Edith Dueña. Doctor, es que no me sirve bien el labio, ahora sí. ¿Me escucha, doctor? Pero ¿por qué están apagados? No, yo estoy prendida, doctor. Acá le estoy prendiendo Ah, la yo estoy mano. prendida, pero se la he llamado ya 4 veces. Es que el audio parece que me está molestando, doctor. Ya, le quité los audífonos. No, pero no es el audio, es que es todo usted porque su cuadro estaba negro. No, doctor, aquí estoy. Carol Edith Dueña. Doctor, buenas noches. Presente. Claudia Janet Hernández. Buenas noches, doctor. Presente. Jairo Domínguez. Doctor, muy buenas noches, presente. Hasta arriba, Jairo Domínguez. Fabián Alexander Beltrán. Buenas noches, doctor, presente. ¿Dónde está Beltrán? Hola. Ya lo vi. Samira Aguilar. Buenas noches, estoy acá. Samira Aguilar. Aguilar Pinzón, ¿no? Bueno. Nini Johanna Ramírez. Buenas noches, profe, aquí estoy. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Aquí. ¿No te veo? ¿No veo? ¿No, profe? Sí. No te veo. Sí, estoy moviendo las manos. No te veo. No estás. Aquí estoy. Grave porque no te veo para calificarte después. Yo no sé si los demás compañeros me ven. Ah, ahora sí. ¿Sí? ¿Y qué le pasó? ¿Que no quería aparecer o qué? Muy difícil. Bueno. Julio Roberte Pacalagua. Pacalagua, presente, doctor. Buenas noches. Pacaluagua. Pacalagua. Ah, es Pacalagua, pero aquí lo Sí, tienen señor. como Pacaluagua. Es Pacalagua. Pacalagua, sí, señor. Bien. Y Andrea Catalina Espinel Beltrán. Buenas noches, profe. Aquí presente. Perfecto. Y yo no sé, Carol Edith Dueña. Doctor, presente. Buenas noches. Es Dueñas. Sí, señor. Belisario. Sí, doctor, presente, aquí estoy. Belisario Hernández es el primero. Sí, doctor, aquí estoy. Bueno, bien. Bueno, ¿qué tema tienen ustedes? La firma, doctor. La firma. Ah, bueno. Sí, señor. Es un bonito tema. Sí, Cortía es señor. corto, es realmente, es muy poco lo que se habla de la firma, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la firma? ¿Qué entienden ustedes por firma? Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la firma. La firma es un requisito general para todos los títulos valores. Estos requisitos los podemos encontrar en el artículo 621 del Código de Comercio. Sí. Podemos decir que la firma es un rasgo caligráfico, por ende manuscrito, del nombre de una persona que se hace de forma habitual y ordinaria que emplea en actos públicos y privados. Está compuesta ya sea por el nombre, por el apellido, una rúbrica o simplemente un, digámoslo así, un rasguño que uno puede hacer que lo identifique. Garabato, sí. Sí, señor, que una persona pone al pie pues de una firma o un documento. Sí, es la firma, el garabato que se pone ahí. Sí, Bueno, señor. ¿qué más? Claudia
Doctor Claudia Hernández, dichas formalidades son de diferentes tipos y se buscan en los efectos en los negocios jurídicos, tales como la seguridad, la publicidad o a ciertos negocios que tengan una mayor relevancia. Se consideran importantes para la protección de los derechos en una sociedad, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la firma puede ser auténtica o legítima. Cuando es auténtica, cuando con la firma se le da valor a un título, o se firma y se tiene como auténtico. Y ya cuando le da legalidad o plena prueba es cuando se hace ante un notario público. Se me tomó el agua. Sí, cámbiamelo porque los gatos me tomaron el agua. Ahí, bebés, niños. Listo, qué pena. Dice que la firma, hay varias clases de firmas, ¿sí? Sí. Entre ellas está la firma en blanco, la firma por procuración, la firma sin autorización, la firma por ruego, la firma por acomodamiento, ¿sí? También tenemos la firma la firma de los invidentes, que está contemplada en nuestro artículo 828 de nuestro Código de Comercio, que esta debe estar impuesta por notario público o por un juez, y previo a la firma debe haber una lectura por el notario, ¿sí? Entonces continúa mi compañera Catalina para la firma. Gracias. Bueno, cuando nos encontramos con el Código de Comercio, en el artículo 826, hace relación a lo que significa contratos escritos y firma. Mi tema refiere a firma ruego. Entonces, en la parte que dice el Código de Comercio, indica que deben haber 2 testigos, que se solicita cuando una persona no puede firmar, ¿sí? Ese símbolo o ese signo como tal. Entonces, hay una persona que da fe como tal, se le está solicitando para que firme a nombre de la persona como tal a quien no puede firmar. Se imprime como tal esa huella digital o el plantar. Eso es lo que dice el Código de Comercio. Sí. Pero lo que es interesante, profe, es que cuando uno verifica el decreto 960 de 1970, está consignado en el Estatuto de Notariado que dice que debe ser a viva voz. Y es muy interesante ese punto de que sea a viva voz, porque hay casos en que se escudan en la capacidad. Entonces, al final, voy a dar un ejemplo de por qué es importante tomar en cuenta ese decreto. Entonces, ya sabemos que la firma como tal de 2 testigos se imprime como tal la huella o el plantar para que quede como tal esa constancia. Y hay que tomar en cuenta esos 2, el artículo 826 y el decreto 960 del Estatuto de Notariado. Entonces, no sé si gustan con el otro tema antes de que dé el ejemplo. Sí, Cata, gracias. Voy a hablar sobre la firma en blanco. Bueno, esta firma es utilizada o se presenta, ¿sí?, cuando un papel va a ser destinado a ser un título o valor. Allí se plasma la firma o el garabato o la rúbrica o el nombre de la persona de quien va a ser el obligante de este título o valor. Esta firma tiene unos requisitos. ¿Cuáles son? Entonces, uno de ellos es dejar consignada la firma en un papel. Que este papel esté destinado y se convierta exclusivamente para hacer el título o valor. Que se deje en blanco o sin llenar este título. Se debe tener una característica o una autorización para llenar este título.
se debe llenar antes de ejercer el derecho incorporado, y el último requisito es que solamente puede llenarlo el tenedor legítimo de este título. Voy a poner un ejemplo que el doctor lo dejó también en la clase, que nos dijo a nosotros de esta clase de firma, en el cual es cuando una persona va a una entidad bancaria a solicitar un préstamo, y es allí donde estamos firmando los títulos valor en blanco. Y también debemos firmar unas autorizaciones para que si llegase el momento en el que uno o la persona deba pagar este título y no lo haga, entonces se ejecuta el pago porque ya hemos firmado unas autorizaciones anteriormente. Es esto de lo de la firma en blanco, doctor. No sé, mi compañero Julio Pacalagua sigue con la siguiente firma. Buenas noches, doctor. Buenas, ¿cómo estás? Bien, señor. La firma por procuración. Su merced nos contaba que es cuando no se compromete la responsabilidad personal. Porque él solo actúa con las facultades sociales a su cargo, más no compromete su responsabilidad, doctor. Y se ha acordado que usted nos daba un ejemplo que nosotros los abogados que íbamos con un cliente a donde un gerente para que él hiciera una firma, y que nos decía el doctor que no nos diera pena decirle al gerente, perdón, de que si él estaba autorizado para actuar por tal firma, ¿no? Sí. Ese es un ejemplo clave que nos dio. Ese es firma por representante, ¿cierto? Sí, por procuración. Sí, en procuración. En procuración, doctor, que nos dio ese ejemplo, sí, señor. Sí. Listo, mío, ese es. Sigue Jairo Domínguez. Compañero doctor, muy buenas noches. ¿Y qué me dice de la presunción de autenticidad? ¿Me llama a mí, doctor? No, pues, entonces, ahorita estaban hablando de la firma, procuración. Pues, doctor, si gusta, yo le puedo indicar que, pues, ahora, conforme al decreto 806 del 2020, la presunción de veracidad se tendrá por cierta por el administrador de justicia, toda vez que pues, los procesos presentados electrónicamente se pretenderán o se presumirán de manera veraz y de manera auténtica por el administrador de justicia. Si dado el caso está a potestad del mismo solicitar o requerir que este título, por X o Y motivo, o bien sea por el sano juicio que nos indique el señor juez, los requerirá nuevamente de manera electrónica o de manera física también los puede requerir. Doctor, ¿me permite? Doctor, abonamos. Doctor, ¿me permite? Adicionalmente, perdón, Carita, en el artículo 793, el doctor recuerdo que nos explicaba. El doctor nos explicaba que en los títulos da lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma, porque el doctor nos comentaba que se presumía de auténtica y en ese documento debía estar una deuda clara y además debía ser exigible. Si una ¿Quién está hablando? Expreso. Carol Edith Dueña, la que está hablando. Doctor. ¿Quién está hablando? Sandra Forero, doctor. Ah, es que Ahí me ve, a usted solamente mi le veo, cámara no funciona bien. le veo de las cejas para arriba nomás. Sandra Forero, viene hablando de esto. Doctor, sí. Entonces el doctor me acuerdo que nos hablaba de que una cosa era hablar de la autenticidad y otra la legitimidad, de que él nos recomendaba que las firmas era importante registrarlas ante notario porque de esa manera pues íbamos a poder tener ¿Y qué decía usted derecho probatorio. ¿Qué decía usted del cobro del proceso ejecutivo? El cobro de un título o valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas. Eso es lo que indica el artículo 793, doctor. Exacto, porque eso que me dice es cierto. Porque se presume de auténtica. Exacto, presunción.
Presunción de autenticidad, sí, señor. autenticidad. Autenticidad. Sí, doctor. Ahora sí. Buenas noches, profe. Nini Joana Ramírez. Contrato sin firma sin autorización, perdón. La firma sin autorización consiste cuando una persona firma un contrato y no está autorizada, no está facultada, no puede adquirir obligaciones y derechos, no tiene un poder. Entonces, en este caso, la firma no está autorizada y por ende el contrato puede pues, considerarse nulo. La persona que realmente está autorizada para firmar debe ser el representante legal o una persona apoderada, ya sea con un poder o por medio verbal, que autoricen que coloque su firma. Sí. Bueno, las consecuencias de que de pronto firme una persona que no está autorizada es pues la nulidad del negocio, ¿sí? Como tal, el negocio jurídico que se haya realizado. Y pues obviamente hay un trámite que los interesados cuentan con un término de 2 años a partir de que se realizó el negocio para pues, o sea, pelear esta nulidad para que no tenga efectos jurídicos. Bien. ¿Quién sigue? Gracias. Doctor, gracias. Organizario Hernández, doctor. ¿Y el caso? Es que Jairo no ha Pero expuesto arriba- el tema de él. Arriba, expuesto el tema. perdón, al lado tuyo, en el cuadrito, yo veo una niña muy interesante, pero no le veo nombre. Moto G 55 Plus. Samira. ¿Cómo nos llamamos? ¿Tú te llamas Moto? Doctor, qué pena, es que estoy desde mi celular, ya me conecto entonces al computador, discúlpeme, yo ya había expuesto, pero no pensé que estaba sin nombre, qué pena. No, es que te llamas Moto. Moto G, y yo te busco y no te encuentro aquí en el listado. Moto G SS Plus o 5S Plus, no sé, Moto G SS Plus. Primera vez que veo un nombre de una mujer, Moto. Moto. Ay, no. Perdóneme, pensé que estaba con el nombre de mi celular, pero discúlpeme, ya me conecto entonces desde mi computador, doctor. Un momentico, por favor. Sí, porque Gracias. es que... Qué pena, discúlpeme, doctor. Ya me conecto. Doctor, si gusta, mientras mi compañera hace la conexión, puedo ir hablando sobre la firma por acomodamiento. ¿Quién habla, Fabián? Jairo Domínguez. Ah, Jairo Domínguez. Bueno, sí está bien. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. firma por acomodamiento, doctor, plasmada en el artículo 639 del Código de Comercio. Se utiliza cuando la suscripción del título o valor no obedece a una causa onerosa, sino a la mera libertad del signatante, de quien se está obligando, da lugar pues a la denominada firma a labor o firma por acomodamiento. Conocida también por generar las mismas obligaciones que atañen al título o valor que se está suscribiendo, y como lo dice el 639, cuando una de las partes a sabiendas suscriba un título o valor sin que exista una contraprestación, cambiará las obligaciones que se adquieren. Quiere decir que si la persona que está generando este tipo de firma por acomodamiento se atañe a todos los rigores establecidos en la ley, como si lo firmara de manera personal. Ya. ¿Listo? Y entonces, esa firma por acomodamiento va a ser distinta de la firma que yo le doy a un abogado cuando le firmo un mandato. Claro, doctor, porque lo hace cuando yo entrego ese tipo de poder a la persona para que actúe en mi nombre, es como si lo hiciera, pero en representación de a quien yo le estoy entregando este poder.
La firma por acomodamiento indicaría que los deberes y los derechos a los cuales yo estoy suscribiendo atañen a la misma persona sin ningún otro particular. Bueno, bien. Gracias, doctor. Mi amiga Moto apareció, ¿no? Porque es que Doctor, se está conectando. una cosa es el nombre del celular, ¿cierto? Sí, estaba con el nombre del celular, discúlpeme, doctor. Porque yo puedo llamarme entonces Huawei. Huawei. Ese es mi apellido. Edgardo Huawei. Se me escondió. Se escondió. Bueno. Estoy. ¿De qué van a hablar? ¿Quién sigue? Mire, El compañero Fabián. Habla Belisario Sí. Hernández. Fabián, sigue el compañero Fabián. Sí, buenas noches. Gracias, Belisario. Ah, Belisario, ¿qué sí? No, doctor, Belisario, ya habla Belisario. Sigo, mi nombre es Fabián Suárez, doctor. Doctor, Ah, primero voy a arriba, hablar- Fabián Suárez. Que yo le Sí, pregunté señor. ahorita que si iba a hablar y no me dijo nada. No, es que seguía a mi compañero Jairo, entonces por eso no lo interrumpí. Ah, sigue usted, Fabián. Bueno. Sí, correcto. ¿De qué Doctor, me va yo a le voy a hablar? hablar sobre la firma homónima, ¿sí? Entonces, pues lo primero que debemos aclarar, la palabra homónimo quiere decir dos o más cosas con los mismos rasgos o similares, ¿sí? Entonces, la firma en este caso es susceptible a la falsificación, ¿sí? Hay tres tipos de clasificación en la firma. La primera es imitación libre, que es cuando se dedica la persona a practicar y practicar, y en este caso ya es automatización o por práctica, ¿sí? Que viene siendo lo mismo. La segunda se llama servil, es copiar un modelo, ¿sí? Y reproducirlo. La tercera tenemos por calco, ¿sí? Es calcarla o superponerla sobre un título valor, ¿sí? Que esa es la menos utilizada realmente porque según los peritos calígrafos dicen que es la más fácil de detectar. ¿Cómo se detecta? Tal cual como le acabo de decir, con un perito calígrafo. Ellos dicen que se validan los trazos de ataque, los trazos de cierre, los óvalos, las falsas paradas. O sea, la falsa parada lo identifica cuando toma como un impulso para volver a continuar. Lo que ellos recomiendan para evitar este tipo de cosas, este tipo de falsificaciones, es tener una firma larga, compleja, que lleve elementos gráficos como puntos, tildes, pulsaciones, bordes gruesos, bordes delgados, ¿sí? Obviamente que practicarla. Y la falsificación de la firma está penalizada en el artículo 221 del Código Penal. Está de una pena de 16 a 72 meses de prisión y tiene una multa que va de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes. Sí. Esa es la Listo, ahora sí, penalidad. ahora sí mi compañero Belisario. Gracias, doctor. Gracias, Fabián. Estuvo muy bien eso, Iba, estuvo bien. Bien. Listo. Buenas noches, doctor. Yo voy a hablar de la firma electrónica. Mi compañera va a hablar de la firma digital, pero esto pues es un tema de relevancia hoy en día, doctor, y por la pandemia pues obviamente de vital importancia. Y obviamente no se habla mucho en las empresas, pero pues ahorita sí se está dando la relevancia y ya las empresas están hablando de lo que es una firma electrónica y una firma digital. Sí, claro. Entonces es muy importante, yo creo que para mayor claridad debemos hablar un poquito del 527 del 99 y que definió el mensaje de datos que es la información generada, enviada o recibida, almacenada, comunicada por medio de electrónicos, ¿no? Ópticos o similares, por ejemplo, doctor, el Internet o el mismo correo electrónico. Sin embargo, para que un simple mensaje de datos o un acto electrónico pues tenga validez jurídica, debe cumplir con el principio de equivalencia funcional. Y tenemos que dejar bien claro eso antes de definir lo que es
la firma electrónica y la firma digital. Entonces, por eso quiero hacer como este avance antes de irme a la firma electrónica. Ya. Entonces, el principio de equivalencia funcional, pues por su naturaleza, no cumple la calidad probatoria de la documentación soportada en papel. Pues la equivalencia funcional pues, no es más que el cumplimiento de objetivos y funciones de los documentos tradicionales, doctor, los cuales se satisfacen por medios tecnológicos. El principio de equivalencia se cumple cuando se garantizan 4 criterios, doctor. A saber, el primer criterio debe ser en un lenguaje legible, debe ser bastante claro, comprensible para todos, ¿no? Sí. Un segundo principio debe asegurar la originalidad y la inalterabilidad a lo largo de tiempo. Es decir, la originalidad debe conservarse y debe ser inalterable, ¿no? A través del tiempo. Ese es un segundo principio que hay que tener muy en cuenta. Y hay un tercer principio, doctor, que debe garantizar la autenticación e identificación del emisor por medio de la firma. Y el cuarto debe permitir su archivo, conservación y reproducción. Me explico. Aquí, claro, yo debo, por ejemplo, si es una cinta, un video, pues debo asegurarme que quede bien archivado, que se conserve dentro de ese archivo, doctor, porque si yo meto papel, por ejemplo, y no está en un sitio adecuado, hay humedad, pues se va a dañar, la conservación no va a servir. Y una cinta magnetofónica, igual si la voy a reproducir, pero ya no sirve, pues de nada me sirvió, porque no observé el cuarto principio, que es permitir su archivo, la conservación y la producción posterior. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, para que una firma cumpla con el principio de equivalencia funcional, pues debe cumplir con 2 criterios. Primero, pues debe implementar un método que permita identificar al emisor. Eso es importante. Que está manifestando la aprobación con el contenido de dicho mensaje de datos. Y un segundo criterio, es el método de autenticación, que debe ser confiable totalmente, aplicable al mensaje de datos. Entonces, doctor, ya teniendo claro estos criterios, vamos a explicar lo que es la firma digital. Según la ley 527, doctor, del 99, pues se definió como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado con la clave del iniciador, ¿cierto? Y el texto del mensaje pues permite determinar que este valor obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y con el mensaje inicial pues no ha sido modificado después de efectuar la transformación. Una firma digital usualmente tiene una clave pública, doctor, y una clave privada. Eso. Perfecto, bueno. Para evitar la suplantación. Como ya se nos está acabando el tiempo, voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Y sigo sin ver a mi alumna de apellido Moto. Estoy aquí, doctor. ¿Dónde es aquí? Yo se lo repito. Toca que desconectes el celular. Ah, Samira Aguilar. No, ya lo desconecté. Ya, sí, no, ya la moto la dejó guardada allá en el garaje. Ahora sí se llama Samira Aguilar. Bueno, una pregunta para todos. ¿Cuál es la firma que debe ser reconocida? Porque estamos claros que sobre la firma hay una presunción de autenticidad. Entonces, qué documentos son firmados o qué documentos firmados no gozan de la presunción de autenticidad? Los documentos por legitimidad, doctor. Doctor, yo pensaría que serían los documentos que llegan a juicio y se tachan de falsos en una audiencia. No, sin necesidad de eso. Sin necesidad de eso. Pues, doctor, sería cualquier documento que no esté, digamos, autenticado, que no goce de autenticidad.
Pero si la firma, ¿estamos o no estamos de acuerdo que legitimidad. sobre la De firma hay una legitimidad. presunción, sí o no? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Entonces, Sí, señor. entonces, sobre la firma hay una presunción de autenticidad. Entonces, Sí, ¿qué señor. documentos así estén firmados no gozan de la presunción de autenticidad de la firma? ¿Los contratos de trabajo, doctor? ¿Autorización? La firma sin No. autorización. Mire, cuando yo hago una pregunta, ustedes no me respondan con otra pregunta. Otra pregunta. Una pregunta Sí, no se claro. responde con otra pregunta. Entonces, quiero oír respuestas. ¿Qué pasó con ese tema? Que lo estudiamos dizque a fondo y no es muy largo. ¿Qué documentos asisten firmados? Deben ser reconocidos. Como la escritura, doctor, que la escritura debe ser reconocida. No me haga pregunta. Bueno, Promesa de compraventa. es que de eso dependía Profe, la bueno, nota lo que de ocurre, todos, la nota del grupo. profe, yo había leído parte de la firma sin autorización en que la persona podía firmar, pero no estaba facultada No, para tomar esa firma. no, Entonces podía... no, eso no es. Bueno, ninguno. Los documentos firmados a ruego deben ser reconocidos porque no gozan de la presunción de autenticidad de la firma. Ah, profe, es que Y es yo iba... natural. Y es natural, ¿por qué? Porque la firma es de otro. Esa es la razón. Profe, es que yo iba a poner ahí Sí, que un ejemplo, representa otro. pero no estaba segura. Profe, mira, yo encontré la sentencia T877. No, que yo encontré, sí, Doctor. y todos Es que... todos lo tienen, pero no, Catalina, no es. Doctor, no captamos la Sí, pregunta. es la petición, era la petición Porque sí extrajudicial que hacen a los sabemos. testigos No, fue para que pregunta. firmen por él. Ay, sí. Sí, doctor, Y tiene ponen toda la las huellas del otorgante. Esa es la En firma. el Yo sí le dije, mire, ¿qué En el documentos ahí así también, estén Deben ser firmados reconocidos. deben doctor, ser ahí reconocidos? entrarían también la firma de los invidentes que deben ser reconocidos por el notario y el juez o un juez No, y deben porque ser leídos previamente. O sea, si estás es invidente. que la firma del ciego es otra cosa. La firma del ciego Y esto tiene es de alguien otra, que no quiera, que no pueda firmar o que tenga otra algún impedimento. Ok, Los connotación. mancos. gracias. La pregunta. Es que no gozan de la presunción porque es que el que firma es otro. Sí. El ciego sí firma, pero el que a ruego firma otro. Y entonces, Que puede suplir por la firma de otros, sí. Es una Doctor, petición no. extrajudicial. bueno, Sí, doctor, no. Cabimos en la Qué nota. pena. bueno. No Por comprendimos ahí bien. había un programa que decía caiga en la nota. Ah, sí. Programa que, De Pacheco, creo. Pero yo dije, de pronto me equivoco porque como el profesor había dicho, la capacidad se presume y la incapacidad se prueba, y entonces ahí tenía que ver con la firma ruego, pero no contesté para no cometer el error. Yo me confundí, sí, era el de firma ruego. Y es lógico, doctor. Gracias, doctor. bueno, entonces saco al grupo con un 4. O sea que todos tienen 4. Gracias, doctor. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Sí, doctor, muy amable. Bueno, entonces dejamos así y mañana será otro día. Bueno, ok, feliz noche. Gracias, doctor. Muchas Buenas noches. gracias por la Gracias, clase. Amable. Gracias a ustedes. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Bueno, Gracias. bien, chao. Finalizar la reunión.